Bueno, vamos a dialogar para entender esta situación con un economista, con justamente precandidato a presidente, y seguimos entrevistando, precandidatos a presidente de la Argentina. En este caso, por Unidad Popular, nos referimos al economista Claudio Lozano. ¿Qué tal? Martín López Latra te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Claudio, muy bien. En un día muy particular, bueno, vos le ponés el pecho a las balas, justamente, en una situación bastante complicada. ¿Por dónde empezamos para explicar todo esto? Vos, yo no. Yo quiero entender. No, me parece que el problema es que los mismos actores políticos y social y económicos, ¿no? Que de alguna manera estuvieron por detrás del proceso de sobreendeudamiento de la Argentina, promoción de la especulación financiera y fuga de capitales, devastando al país entre el 2015 y el 2019, son los mismos que hoy acentúan el proceso de inestabilidad financiera y cambiaria, y profundizan el sufrimiento social y la incertidumbre del pueblo argentino en este contexto. Cuando me refiero a que son los mismos actores, es porque los que están jugando en este partido son, en el campo económico, aquellos exportadores que vienen desde hace ya un año y medio prácticamente reteniendo exportaciones, ya sea producción como exportación y por lo tanto divisas, cosa que siguen haciendo en este momento a la expectativa de mejoras en el tipo de cambio que perciben, a pesar de que el tipo de cambio que perciben no es un tipo de cambio que les reste competitividad ni cosa que se le parezca, simplemente lo que hay es una demanda de maxi ganancia, digamos, por decirlo de alguna manera, de maximización de ganancias. Y por otro lado, aquellos actores que durante este tiempo han estado aprovechando en el marco de las políticas del gobierno nacional conducidas por el fondo tasas de interés realmente muy importantes para el mantenimiento de sus excedentes en pesos, prestándoselas al Estado argentino, al Banco Central o al propio Tesoro, y que de acuerdo en el marco de la coyuntura electoral, estos actores que tienen que ver con los mismos que dije antes, porque los mismos que retienen divisas también especulan prestándole al Estado, acá se incorporan también bancos, fondos de inversión, se incorporan grandes capitales con grandes excedentes disponibles, y a esto se le agrega una oposición política responsable de la gestión anterior, que por cierto, en el marco de la coyuntura electoral, que por cierto ya abre un capítulo de cierta incertidumbre, esta crece en el momento en que la oposición dice, por un lado, que la deuda que el Estado tiene tomada va a ser reperfilada, o dice que va a llevar adelante un salto cambiario brusco, lo formula diciendo vamos a un solo tipo de cambio, o dice vamos a dolarizar. Todas estas cosas juntas, esta oposición diciendo lo que dice, que es la misma que gestionó anteriormente, digamos, en un contexto donde los mismos actores que tuvieron que ver con el pasado retienen divisas por un lado y especulan financieramente contra la tasa de interés y quieren irse al dólar ahora, en esta coyuntura electoral producen esta suerte de tembladeral, en un contexto además donde tanto el fondo como los Estados Unidos retasean la llegada del puente financiero, que en todo caso pidió el gobierno nacional, lo retasean en función de garantizar presiones que permitan que la Argentina vaya entregando en cada uno de estos casos una cuota de soberanía expresada en la apertura a la inversión en recursos naturales, ya sea en litio, hidrocarburos, interferir el desarrollo nuclear, interferir el equipamiento en defensa, digo, todo este tipo de cosas que vienen como condicionalidades en el marco de la presencia del
los funcionarios norteamericanos. Todo esto en el marco de las limitaciones de un gobierno del Frente de Todos que en la primera etapa, la etapa de Martín Guzmán, no hizo lo que tenía que hacer y por lo tanto dilapidó las reservas, no fortaleció las cuentas públicas profundizando una reforma impositiva progresiva y mantuvo una situación en donde tanto los subsidios como las exenciones que benefician a los principales capitales siguen estando al orden del día y por lo tanto ese Estado con cuentas públicas débiles tuvo que apelar a un endeudamiento interno que lo hace pagando tasas descomunales para conseguir pesos y que en la etapa de Massa ya no es un problema de límites de un enfoque, en mi opinión, de Guzmán equivocado, sino que claramente en la etapa de Massa ya lo que es una subordinación a la gestión tanto del fondo por un lado, que mantiene políticas que no nos permiten regular adecuadamente el mercado cambiario y financiero como deberíamos hacerlo, disciplinando a aquellos que retienen divisas cuando nosotros, en lugar de premiarlos, debiéramos penalizarlos, y garantizando un control financiero de otra naturaleza. Todo esto, en el caso de Massa, ya es subordinación expresa a los dictados del fondo y a los dictados de los capitales, tanto sea acreedores como grandes capitales exportadores, que de alguna manera desde el Soja 1 en adelante vienen reclamando una y otra vez mejorías que obtienen, ¿no? Sistemáticamente. Así que ahora, los límites y la subordinación del gobierno, la coyuntura electoral y la irresponsabilidad de una oposición responsable de buena parte de lo ocurrido, con los mismos actores económicos interviniendo, son los que siguen profundizando el deterioro de la situación social de la Argentina. Ahora la pregunta es, estabas muy bien describiendo la situación, si Massa no apostó a un pleno como en la ruleta con el tema del dólar soja, y ahora nos encontramos con esto, ¿en qué medida, hay una especulación tan salvaje de que los productores dicen, yo espero a ver si me sale un dólar soja 3, a ver si puedo hacer negocio? Bueno, es que frente a la especulación la lógica del Estado es penalizarla, no premiarla. Si uno premia la especulación, yo entendería que los productores no vendan si su tipo de cambio no es competitivo. En ese caso hay que modificarlo. Claro. Esto no es lo que ha ocurrido en la Argentina. De hecho, este último dólar soja 3, en lugar de estar diciendo, que nos dicen que es por la sequía, mentira, en realidad están apelando a que los millones de toneladas que son de la cosecha pasada, cuando no había sequía, y que no se se vendieron en el marco del Soja 1 y el Soja 2, y por lo tanto se retuvieron, y que equivalen a 4.500 millones de dólares aproximadamente, son estos los que buscan que vengan y que de alguna manera se transformen en exportaciones con retenciones que pueda cobrar el Estado argentino. No es la campaña actual, porque en realidad el aumentar el dólar no modifica nada respecto a la afectación de la producción que produjo la sequía. Lo único que es lo que están buscando acá, o lo que están haciendo, es volviendo a premiar lo que premiaron en el 1, en el 2, que era la retención, que hacen aparte los que tienen con qué, porque la retención y la especulación la hacen no los pequeños y medianos productores, la hacen las que tienen espaldas financieras. Claro. Los pequeños y medianos productores ya vendieron porque no tienen con qué sostener su actividad si no venden. Ahora, los que tienen millones de toneladas acumuladas ponen en vilo al conjunto de la sociedad, y resulta que en lugar de que el Estado discipline ese comportamiento con mecanismos tributarios, con mecanismos represivos incluso, resulta que lo que hace es premiarlo. Entonces, una persona que toma un terreno en un lugar de la Argentina que está vacío, esa persona no tiene techo, ya pasan por encima con la policía, y algunos que les sobra todo y que ponen en vilo a la sociedad por la capacidad de retener divisas o de especular contra el Estado argentino, resulta que
pueden hacerlo a sus anchas sin ningún tipo de problema. Hay una ley que se llama Ley Penal Cambiaria, que debería adecuarse al control de estos comportamientos. Hay un mecanismo para poder tener un mejor control sobre la situación cambiaria, que es la emergencia cambiaria, que faculta al Estado en niveles de intervención como para poder ordenar el mercado de otra manera. Bueno, todas estas cosas debieron haberse puesto en marcha, ni bien se fue Guzmán. Claro. Ahora, bueno, nada de eso se hizo, al revés, se confió que resignando el gobierno en un actor como Massa, que era una expresión de los mismos poderes que estaban desestabilizando la gestión, se iba a resolver el problema. Bueno, no es así. Estos sectores siguen presionando y además tenemos el condimento de la disputa político-electoral, porque nunca dejaron de presionar, aún con Massa en la gestión, presionaron en materia cambiaria, siguieron reteniendo producción y exportaciones, mantuvieron la presión inflacionaria. En ningún momento esto se contuvo, apenas se contuvo, digo, no terminó de estallar, pero en ningún momento se resolvió. Esta situación, el haber resignado la gestión de gobierno en favor de un actor que se presentaba como el actor expresión de los que estaban desestabilizando, no es lo que da resultado. Y lo que se agrega acá es el condimento electoral, donde la oposición política, ¿qué hace? Empieza a agitar con sus declaraciones incertidumbre respecto al futuro, respecto a las políticas que ellos pueden aplicar, con lo cual aquellos actores que están en pesos lo que hacen es tratar de acelerar su paso al dólar y presionan, por lo tanto, en los dólares paralelos, en el blue, en el MEP, en el contado con liquid y demás. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la oposición sabe que si dolariza y unifica tal cual vienen señalando cualquiera de las salvajadas que dicen, el quilombo social de la Argentina, por el impacto que eso tendría, sería monumental. Ahora, bueno, como quieren que ese quilombo lo tenga la gestión actual para que ellos puedan, tranquilos, asumir luego del quilombo y la derrota electoral del gobierno, agitan entonces esta perspectiva, a los cuales ni a la gestión actual, que no hizo lo que tiene que hacer, ni a este tipo de perspectiva les interesa un bledo lo que está pasando con el común de los mortales en la Argentina, que miran esto y no saben de dónde agarrarse primero frente a ver cómo se le evapora los ingresos y la riqueza que tienen. Ahora, bueno, voy a combinar dos preguntas en una, porque yo, digamos, como periodista generalista estaba mirando, por ahí hago esta relación, vos corregime, pero el tema de una tasa de depósitos al 81% que subió, y yo vi que después bajó el dólar blue, digo, fue un costo muy alto para bajar justamente el dólar blue y no del todo. Y sí, ese es el problema, que cada vez que suben los precios tenés que subir la tasa de interés de manera tal de qué es lo que te pide el fondo, tasas de interés reales positivas. ¿Qué quiere decir reales positivas? Que tienen que estar por encima de la inflación, que por otra parte es la renta que te piden los que tienen inversiones para quedarse en pesos y no pedirte dólares. Entonces, ¿qué hace? Dio 7,7 la inflación de marzo, que tendría que haber dado menos, dio más, bien, por lo tanto subo la tasa de interés para ganarle a la inflación y tratar de retener en pesos a aquellos que si no se irían a los dólares, porque en realidad vos lo retenés garantizándoles una renta en términos reales. Bueno, ahora, al mismo tiempo, esa renta tiene en adelante la coyuntura electoral. Entonces, el tema, si alguien que está compitiendo por las elecciones te está diciendo que no va a respetar el endeudamiento, que lo va a reperfilar, o te está diciendo que va a unificar el tipo de cambio, que va a dolarizar, es decir, que las condiciones van a modificarse, lo que hace esta gente es decir, bueno, cada vez la tasa que te pide es más alta porque el riesgo de no pasar a dólares es mayor. Entonces, lo que hacen es
a pesar de que vos subís la tasa, cada vez retenés menos, cada vez son más los que se van. Por eso terminas con una suba de la tasa de interés descomunal, que lo que hace además es generar una cantidad de intereses que tiene que pagar el Estado, que son la fuente de emisión principal. Estos que se llenan la boca hablando de la emisión cero, en realidad están emitiendo todos los días, pagando los intereses de la deuda pública a los principales inversores y capitales de la Argentina o del exterior. Claro. Esta es el núcleo del problema. Claro. O sea, cada vez tasas más altas, corriendo por detrás del aumento de los precios, que por otra parte los remarcan ellos mismos, y del otro lado no disciplinamos a nadie. Lo único que hacemos es un conjunto de cosas que lo único que hacen es un impacto negativo sobre la sociedad, porque todo esto va a precios por un lado, porque vos aumentando la tasa de interés estás incrementando los costos financieros, y por lo tanto eso tiene impacto en los precios, y al mismo tiempo estás aumentando el costo del financiamiento, y como además vas a tener que ajustar el tipo de cambio oficial en relación a los precios, también si aumentas el precio de los insumos importados. Y si a esto le agregás que estás teniendo que aumentar tarifas, porque las tres cosas te pide el fondo, seguís dándole a la maquinita de la inflación, que es el mecanismo del ajuste que el fondo ha, digamos, articulado con el gobierno de Alberto Fernández para llevar adelante el proceso de ajuste en la Argentina. El ajuste en la Argentina lo hace la inflación, no lo hace otra cosa. La última, Claudio, te iba a preguntar, pero bueno, se sobreentiende que al aumentar los precios va a afectar a una gran masa de trabajadores que cobran sueldos fijos. Hay un esquema de paritarias, pero te quería preguntar, ¿qué pensás de acá a 4 meses que va a pasar con los salarios? Mirá, a ver, en una economía que funciona más del 100% anual no hay modo de recomponer el poder adquisitivo, incluso en aquellas paritarias que están incluso logrando acuerdos que si vos lo tomás, digamos, inflación contra salario, por ahí te da que tienen algunos puntos más, porque sacan el 105, porque ¿no? Pero que, bueno, primero tenés que compararlo con los precios de los alimentos, en general todos están por detrás, pero todos esos aumentos de salario vienen después del aumento de los precios, por lo tanto, en realidad, con una economía volando a esta tasa de inflación, no hay poder adquisitivo que se recupere, ni siquiera los que están en mejor situación. Por eso lo que va produciendo esto es un aumento permanente en la desigualdad en la distribución del ingreso, y al mismo tiempo produce un incremento permanente de la pobreza. Entonces nosotros terminamos el año 2022 con un 40,6% de la población bajo la línea de pobreza, es decir, con una economía que incluso es más grande que la que dejó Macri, porque la economía creció respecto a ese momento, se recuperó respecto a el deterioro que tenía con Macri y al deterioro aún mayor que alcanzó en el contexto de la pandemia. La recuperación hace que la economía argentina terminó en el 2022 por encima de los niveles que tenía a finales del 2019, pero resulta que vos tenés más pobres que los que tenías en el 2019. ¿Por qué? Porque lo que aumentó es la desigualdad. ¿Cómo aumenta la desigualdad? Por el proceso de ajuste que viven las cuentas públicas en el marco del control del fondo, con lo cual el Estado pierde la capacidad de intervenir de manera equitativa, y por el aumento de los precios. Y esta situación mantenida en el tiempo, en este trimestre, dado cómo siguieron evolucionando los precios y el ajuste fiscal, lo cierto es que hoy ya no estamos en el 40,6%, sino que estamos arriba del 42%. O sea que esto es un proceso que lo que hace es agravar el sufrimiento de una sociedad donde tenés cerca de 19 millones bajo la línea de pobreza, 4 millones bajo la línea de indigencia, es decir, pasando hambre, y cerca de 28 millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Ese es el cuadro de la Argentina, mientras lo que tenemos es aproximadamente unos 100.000 multimillonarios en dólares que la pasan bomba. Ese es el cuadro de una situación que hay que terminarlo si queremos que en la Argentina reine la paz, no la violencia social, y la democratización de nuestro país, porque este tipo de lógica lo que hace es comerse el proceso institucional. Claudio Lozano, economista y precandidato a presidente por Unidad Popular, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.